Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de nuestra primera emisión especial con invitadísimas de lujo. Otra vez las presento, no me cansaría nunca de presentarlas una y otra vez. Qué lujo tenerlas, qué agradecimiento. A mi izquierda en la pantalla, nuestra queridísima Sandra Luz Falcón. Órdenes, muchas gracias. Y a su izquierda en la pantalla, nuestra muy querida también y respetada Alicia Barrientos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Y no me olvido, no me veas feo, por favor. Que a mi izquierda en este espacio, nuestro queridísimo, simpático y alburero también a veces Raciel. ¿Cómo estás? Vamos a comportarnos en este episodio. Solo por hoy, pura seriedad. Un día a la vez. ¿Te parece si vamos arrancando así de lleno con el asunto? La vez pasada, quienes tuvieron oportunidad de vernos, hablábamos de estas pequeñas anécdotas que ocurrieron a lo largo de esta poquito más de una década desde que llegaron a la diputación de esa bancada histórica de 2015, ¿no? Previo al gran triunfo del pueblo. Uno podría decir del triunfo de López Obrador, pero fue el triunfo del pueblo de México, ese histórico 2018. Y a ustedes les correspondió construir, junto con otras y otras muchos hombres y mujeres, héroes anónimos, que también siempre lo recuerda nuestro querido presidente. Y a mí sí me gustaría hacer una mención en este momento, y lo digo desde el fondo de mi corazón, es que ustedes también son esas heroínas anónimas que por fortuna, por una cuestión destinal, circunstancial, les tocó ser protagonistas. Pero sé que son portavoces de todas esas heroínas anónimas que están ahí, que siguen construyendo día con día este movimiento, que quieren un mejor país, que quieren transformar a la clase política. Y entonces hablemos directamente ahora sí, después de ya que pasamos por el anecdotario, seguro tú tendrás también algunas preguntas concretas, pero yo empiezo con una duro y a la cabeza. ¿Cómo rescatar a Morena? ¿Cómo lograr que las personas que están ahora inmersas en el movimiento, no nada más en cargos de elección popular, sino en el servicio público y aquellos que quieren entrar también desde juventudes y otros actores políticos, cómo recuperar esta esencia, esta mística que dejó nuestro querido presidente López Obrador y que afortunadamente dejó buena escuela, por lo menos en gente como ustedes? ¿Cómo hacemos para recuperar eso? Bueno, muchas gracias nuevamente al Círculo Rojo por la invitación y por grabar este episodio y seguir felicitándolos para ver. Me enorgullece mucho de verlos aquí y de compartir con ustedes, porque también ustedes son parte de esta gran transformación del pueblo, de la voluntad del pueblo de México. Creo que Morena ha crecido muchísimo en muchos aspectos, y yo lo decía anteriormente, una cosa es el partido y otra cosa es qué es lo electoral, como cualquier partido político, y otra cosa es el proyecto de nación, porque ahí coincidimos muchos, aliados, no aliados, militantes, simpatizantes en el proyecto. Dentro de cómo cuidar a Morena y cómo hacer que este vínculo, este proceso de nuestro movimiento se mejore, es recordar que se construyó un partido político para llegar a un 2018. ¿No? Este partido político, dentro de sus normas jurídicas, estatutos, sus principios, sus legados, se tienen que modificar. Este crecimiento, esta pauta, esta voluntad del pueblo de México nos cambió en dos etapas. Y esta etapa, la que yo le llamo la de haber llegado a la presidencia y la de darle continuidad, se tiene que modificar. Y hay que ser, a través del Congreso Nacional, hacer los cambios estatutarios en nuestros propios documentos básicos de nuestro partido. Solo así vamos a evitar que entren personajes, porque no son ni siquiera personas que vienen por un interés y que quieren implementar en nuestro movimiento la corrupción que vienen haciendo en otros partidos o en otros momentos. Para cuidar nuestro movimiento debe de haber códigos de ética, líneas políticas muy claras de qué no está permitido hacer, por el bien del pueblo, porque el pueblo es el quien pone, el pueblo es el quien quita. Entonces, empecemos, creo yo, que en la Ciudad de México hicimos un ejercicio muy importante en Morena Ciudad de México de darle a conocer a la militancia nuestros documentos básicos, y como ellos no pueden hacer la transformación porque no son congresistas, les pedimos su opinión. Y tenemos un documento ya preparado para que cuando se lleve a cabo el Congreso Nacional, lo podamos presentar. Desde frases muy pequeñas, de incluso de lo que es un militante, qué es un militante, cómo armar el comité, cómo organizarnos, de no perder el hacer comunidad con el pueblo de México. Lo otro, tiene que quedar muy claro el regresar a la esencia. Regresar a la esencia
es fundamental. No hay ejemplo más claro que haber logrado el triunfo es caminar el territorio. Todos nuestros representantes populares, nuestros queridos compañeros gobernadores, nuestros diputados, alcaldes, presidentes municipales, tienen que regresar al territorio. Es una exigencia de la militancia, pero esa exigencia no es por exigir, es que es lo que nos comprometimos, es el seguir conformando comunidad y es el seguir informando lo que los medios de comunicación hoy no nos permiten. Porque hay una campaña de terror por parte de los medios ante, pues ahora sí que la voluntad del pueblo. Y las acciones que estamos haciendo no se están ni siquiera visibilizando en el territorio. Se ha hecho muchísimo. Después del legado que deja Andrés Manuel de cumplir con sus 100 compromisos de campaña y dejar 2 de ellos a que la nueva presidenta, con mucho orgullo, la doctora Claudia Sheinbaum, continúe, que es el sector salud y la verdad histórica de Ayotzinapa, que es lo que se queda pendiente pero avanzado por parte de nuestro gran expresidente Andrés Manuel López Obrador. Se están haciendo muchas cosas. En la Ciudad de México ha sido la ciudad que el único gobierno que ha hecho obras fue cuando Andrés Manuel López Obrador hizo el segundo piso y hoy benefició a Peña Nieto, que hizo sus empresas particulares y privatizó nuestro segundo piso. En Morena hoy las obras que estamos haciendo, los programas sociales, las reformas a la Constitución, tener una reforma judicial que permita que la voluntad del pueblo se lleve a cabo la participación ciudadana. ¿Cómo hacemos eso si los medios de comunicación a todos dicen que estamos mal? Y es platicar, diálogo con el territorio. Claro. En esta parte yo quiero preguntar una cuestión muy importante. El presidente López Obrador era muy enfático cuando llega al gobierno en decir que él pensaba que estaba mal, pero no sabía y no había dimensionado que estábamos muy críticos, que se enfrentaba a un elefante reumático. ¿Cómo fue esta parte de venir del legislativo como la primera bancada? Acotamos que es la original, la primera bancada de verdad. ¿Cómo fue esta parte de enfrentarse a ese aparato legislativo que en su primera etapa, como en esta parte política, de la vida política, vamos? Sí, en particular, por ejemplo, en el caso de la hoy senadora Sandra, ¿no? Que venía de esa experiencia de legislativo y entonces hay que enfrentar ahora a un gobierno municipal que tiene todos estos vicios, además de ese priato que gobernó, o sea, los Hank y luego los del Mazo, y que evidentemente contagia a muchos actores de la clase política, no digamos de un partido, sino de la clase política. Creo que eso es lo que, o sea, sí, ¿cómo exactamente. O sea, no es la misma vivencia en el legislativo. Llegar, nos mencionaban lo de los 23 millones de los moches, a llegar ya a la estructura del gobierno federal con la mayoría, tanto en los legislativos, que permitieron muchísimos cambios, como ya dentro del aparato de gobierno. ¿Cómo fue enfrentarse a eso? Sandra, costó trabajito. No. A ver, Texcoco, cuéntanos de Texcoco. No, lo que yo creo es que cuando tú ya asumes una responsabilidad de ejecutivo, evidentemente ves cosas que no ves en el legislativo. Claro. ¿No? O sea, las decisiones para ti ya son directas, y en este caso el presidente Andrés Manuel pues llega y él ya es el que tiene que ejecutar, ¿no? Necesita sí un grupo parlamentario fuerte para que situaciones que se quieren hacer desde políticas públicas pues primero tengan el soporte legislativo. Pero cuando te llegas y te topas con una serie de vicios, con una serie de prácticas irregulares. Uno es, obviamente tiene que ver con el equipo que tienes. Hablaba Alicia de un tema de formación y sí, efectivamente tenemos que tener una formación tan fuerte, tan sólida, que no te muevan, que no te tienten. Y el equipo tiene que estar súper capacitado en ese sentido. Porque si no, ya te topas ahí con que sí puedes hacer negocio de todo. De todo puedes hacer negocio. O sea, yo decía, ¿cómo crees que en recursos humanos puedes hacer negocio? Pues se puede hacer negocio. ¿En serio? En recursos humanos, que tú dices, ¿qué puedes hacer ahí? No, cierto. Entonces, yo lo descubrí y fui encontrándole esos temitas que pudieran ahí prestarse a temas de corrupción, ¿no? Pero yo creo que lo principal tiene que ver con la consolidación de un equipo firme, con ideología clara, porque así como llegas, la tienes que transmitir en políticas públicas, por ende, llegan a la gente. Claro.
Pero si no tienes estos sólidos, si no tienes capacitación, si los compañeros no están en el entendido que llegamos a cambiar las cosas. O sea, nosotros luchamos para que se diera un cambio, no para que pusieras a otra persona. O sea, hoy todo el mundo se queja. Oye, es que están haciendo esto, ¿y por qué hacen lo otro? Pues porque estaban acostumbrados a que las cosas se hicieran de cierta manera. Ujú. Nosotros lo hacemos de otra manera y es un proyecto. El proyecto jamás, yo recuerdo desde que lo planteó en su primera campaña el licenciado Andrés Manuel, hasta la fecha, él dijo, voy a hacer esto, y lo hizo. O sea, Sí. voy a darle prioridad a los programas sociales, y lo hizo. ¿De qué se espantan si yo lo había dicho? Es correcto. O sea, no se vale el que digan, es que antes se hacían las cosas. Pues no, porque nosotros somos diferentes, porque llegamos a hacer las cosas diferentes. Y eso tendría que hacerlo desde un comité vecinal, un COPAS, una delegación, o hasta la figura máxima, en este caso nuestra presidenta. O sea, ella nos da el ejemplo y tendría que bajar. Claro. Creo que todavía no se ha entendido en algunos casos esta dinámica de querer transformar las cosas, de verlo diferente, de que tenemos que tener visiones sociales. Efectivamente, así gobierna la izquierda. Y si ganamos, y si fuimos a pedir el voto, pues es para que las cosas cambiaran. Entiendo que así nos lo mandó todo el pueblo, pues. Así es. Ahora, lo muy importante ahí, complementando lo que dice Sandy, que creo que es importantísimo, es tener claro que llegamos a la presidencia con este ejemplo que yo ponía del presidente de no hemos hecho nada, ¿no? Hay que hacer las cosas y tenemos que combatir la corrupción y quitar elefantes blancos y ver qué sirve y qué no. Tú tienes una línea política de un líder que sigue luchando porque efectivamente no llegamos para robar y seguir siendo iguales. No somos iguales. En Morena no somos iguales. Los verdaderos obradoristas, morenistas, quien construimos este proyecto, no somos iguales. Y vamos por la defensa de un partido porque no lo van a debilitar. Porque el pueblo de México es quien nos está dando ese mandato. Y con esa convicción y con ese amor, con esa seguridad de representar al pueblo de México, me tocó llegar a Infonavit. Y en Infonavit te puedo platicar todo lo que existe, ¿no? Y principalmente los cobros más altos de renta para la gente. Créditos que habían pagado, de un crédito de 100,000 o de 200,000, debían más de 1,000,000 de pesos. Y todo a la bolsa, porque es tripartita, porque no tenía una reforma, porque mandaban 3 sectores, empresarial, el gobierno y trabajadores, a conveniencia de ellos. Tener que llegar a una subdirección como primera mujer que tuvo el Infonavit en una subdirección general y enfrentarse a la misoginia de los empresarios, enfrentarse a, es mujer y aquí es una mesa redonda o cuadrada de hombres, ¿no? Fue un reto difícil. Y yo era la subdirectora no nada más de atención, posteriormente con la venia de Carlos Martínez, el director, pasé a ser la de cobranza. Y recibir ese mandato del presidente donde sacamos, el primer día que yo llego, se presenta un grupo de personas y me dicen, no, yo aquí, lo que dice Sandra, yo le puedo ofrecer, le puedo enseñar, tenemos contratos, X, Y. Ese mismo día tomé la decisión de despedir a 19 personas involucradas en algún tema o en algún ofrecimiento. Personas que con un salario de nivel Sí, intermedio, ¿no? Sí. con carros convertibles, con relojes llenos de oro, así presentándose, con trajes. Yo dije, bueno, ¿qué es esto? Y que es un poco más o menos el esquema que también encontró Raquel Buenrostro, ¿no? Cuando llegó precisamente al SAT, que había personas que tenían cargos muy bajos, o sea, estaban, digamos, como burócratas que atendían cuestiones muy limitadas, que no tenían una responsabilidad gigantesca. Sin embargo, tenían pues un alto poder adquisitivo y la pregunta era de dónde, a dónde estaban pasando información, de qué tipo de relaciones habían entablado, qué tipo de complicidades, ¿no? Indecibles. Yo en ese sentido les quisiera preguntar, Sandra, Alicia, ¿cómo explicarle al pueblo de México? Porque hay un gran pensador, Antonio Gramsci, que es un gran marxista, y acá nuestro compañero Raciel lo admira también. A ver, Gramsci decía que el nuevo sistema no acaba por nacer y el viejo no termina por morir. Como lo estamos viendo, además estamos atendiendo momentos históricos a nivel mundial con la debacle del neoliberalismo, ¿no? Y cómo ahí se va defendiendo este propio sistema porque no acaba por morir.
Pensemos en el cambio que hubo en el 2018 y cómo desafortunadamente toda esa clase política rancia, corrupta, no acaba por morir, incluso encuentra cómo colarse, cómo llegar a un movimiento como Morena, cómo explicarle al pueblo de México este asunto que mientras no nace eso nuevo que estamos esperando todos y no termina por morirse eso, en medio surgen monstruosidades. Cómo lidiar con ese monstruo y cómo explicarle al pueblo de México que hay gente de convicción profunda, de mística auténtica como ustedes y como tantas otras compañeras y compañeros, que además, qué gusto ahorita que decías que fuiste la primera mujer en Infonavit, porque es tiempo de mujeres, es cierto eso, cómo explicarles que es un proceso y que los procesos no pueden ser completamente puros. Es que es eso, son procesos. Y hay que entender, imagínate, ¿cuántos años de priismo? Porque puedes hablar el tema de Fox y de Calderón, esos no contaron. O sea, perdón. No importa. No contaron. La transición Nos simulada. vendieron una idea de cambio cuando en realidad solo cambiaron de personaje, pero no contaron. O sea, cuando llega el presidente Andrés Manuel es cuando se empiezan a ver cambios profundos. Y entonces estamos hablando de 6 años. El presidente lleva 1. Y el que está corriendo. Pero, ¿cómo puedes cambiar tantos años de arraigo priista, neoliberal, Machista. machista, ¿no? Con 6, 7 años. Es imposible. Entonces, si este proceso en el que estamos involucrados de transformación del país, tenemos que entenderla, que habrá algunos abusaditos que quieren colarse y que la vida siga continuando como ellos la conocieron. Uh-huh. Hay que entender que ya no es así, pues, que las cosas están cambiando, que la gente votó para que se transformara este país, para que se cambiaran esos malos manejos, para que se cambiara de personajes inclusive al frente de toma de decisión. Pero si quisiéramos ver que esto fuera muy rápido, pues no es tan rápido, ¿no? Es todo un proceso. Las revoluciones no se hicieron en 5 o 10 años, o sea, la diferencia es que nosotros estamos revolucionando las conciencias de la gente, estamos cambiando el régimen de un país. Entonces, no es tan sencillo, no es tan fácil, pero lo estamos haciendo. En el camino, seguramente se van a quedar aquellos malos y nosotros lo que le pedimos a la ciudadanía es que tengan confianza en el proyecto, porque al final es lo que cuenta, el proyecto. Hoy nos encabezó, ayer nos encabezó el presidente Andrés Manuel, hoy nos encabeza la presidenta Claudia, seguramente alguien llegará, pero el proyecto tiene que ser esta ruta, este proyecto madre original, digamos, en el que se tienen que ir adaptando una serie de personajes. Creo y coincido también con lo que dice Alicia, a mí me queda clarísimo que tenemos que partir de que somos un movimiento y que el movimiento tiene que hacer compromisos con la gente. Uh-huh. Que tenemos que tener muy claro que si estamos aquí, aunque hayas militado en otro partido, bueno, pues te ajustas a cómo es Morena, cómo trabaja Morena, cómo gobierna Morena. Y tan es así que hemos visto en los medios de comunicación cómo se han topado con pared aquellos que están saliéndose de esa ruta. Uh-huh. Y que la gente los está viendo y que la gente los está calificando, Que no estaban hablando, oye, no puedes esconder cosas, oye, no puedes, hoy todo es público. Que por cierto lo hizo Andrés Manuel. Lo que era hoy todo es público. Pues con mucho más razón. Si todo esto es público, tendríamos que estarnos ajustando a la normativa que Morena nos va a ir marcando, o que ya nos fue marcando de un origen, porque efectivamente nacimos como un movimiento y con una lucha social muy clara, con luchas con causas muy claras, muy definidas. O sea, aquellos que se sumen, pues estas son nuestras causas y van a seguir siendo nuestras causas. Yo quería a la gente, analicemos nada más. Efectivamente hemos dicho que somos y está en nuestros estatutos un partido de puertas y ventanas abiertas. No le tengamos miedo a eso, pero también vigilemos esa parte. Aunque muchas personas se unieron dentro de un candidato líder por coincidencia o por conveniencia, y llegamos a la presidencia, Andrés Manuel cumplió. Sin tener un congreso mayoritario, se supo conciliar y se supo sacar grandes reformas para el beneficio de México. A pesar de quien se unió. Lo segundo, les diría yo, continuamos con un legado que lo está llevando muy bien y nos representa con casi el 80% de aceptación. ¿Qué presidente y hoy presidenta
ha tenido esa aceptación como lo tiene la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Quién en la ciudad sigue teniendo una simpatía importante como la jefa de gobierno Clara Brugada? ¿Qué quiere decir esto? Que se están haciendo acciones paralelamente a que existan personajes que quieren seguir impregnando las viejas prácticas políticas. Así es. Cuidemos al movimiento, sigámonos organizando así en el territorio, acudan al llamado cuando decimos la militancia, vamos a bajar al territorio, todas y todos, con el partido, con sus liderazgos, generemos comunidad. Y hoy que lo público es público, hagamos un llamado de exigencia a lo interno, porque la derecha espera a que hablemos de algún personaje que tuvo una mala conducta o se peinó en un salón de belleza del Senado de la República. ¿Eso es lo importante? O lo fundamental es que hay más de 13 millones de personas que se sacaron de la pobreza. O lo fundamental es que tenemos una reforma judicial y más participativa. O lo fundamental, pero no, es que ha bajado la violencia. O lo fundamental es qué de provecho ha sido para nuestro país tener una mujer presidenta que se ha enfrentado al peor neoliberalismo, que es Donald Trump, que quiere imponer, en donde hemos sido ejemplo en América Latina, con la gran mujer y el hombre que nos antecedió, que en 40 años de corrupción del PRI hemos podido combatir muchas cosas. Y que hoy eso se ha hecho a pesar de que tengamos personajes de los cuales muchos no tienen la misma convicción que nosotros tenemos. Entonces vamos avanzando, que no nos distraigan esos personajes, pero vamos cuidando el partido, que es el método para llegar a ser parte de un espacio de representación popular. En este sentido, mencionan justamente el contexto de Donald Trump. Yo quiero remontarme a esa parte de la primera legislatura de Morena. Hablamos en el capítulo anterior sus experiencias, sus vivencias. Ahora quiero que nos cuenten cuáles fueron esas decisiones políticas que precisamente mencionas. Acompañamos reformas en su momento como oposición para poder avanzar hacia la unidad. Yo recuerdo un momento muy importante. La primera vez que llega Donald Trump, todos estaban, acordemos esa escena donde ningunean a Peña Nieto. Trump era un aficionado de insultar a los mexicanos. El presidente Andrés Manuel, siendo opositor, sale y hace un llamado como opositor a apoyar, a defender a nuestro presidente en ese momento, Enrique Peña Nieto. Ese tipo de decisiones, ese tipo de mensajes políticos que daba López Obrador, ¿cómo eran traducidos a su vida legislativa? ¿Cómo acompañaban decisiones importantes hablando políticamente dentro del Congreso de la Unión? ¿Cómo vivieron esa etapa? Por ejemplo, ese llamado a apoyar a Peña Nieto, siendo el personaje que era. Hay dirigencia de altura. O sea, ve lo que hoy tenemos a una posición que va a Estados Unidos, se traslada a Estados Unidos. Apenas salió una foto, creo que donde están nuevamente yendo a tocar las puertas allá. A la wea. O sea, imagínense cuando es lo contrario. Tú dices, espérate, cuando se está tocando el tema de la soberanía de nuestro país, no puedes escatimar en el apoyo a quien esté al frente. Eso no puede ser. Y evidentemente el presidente tiene, nuestro dirigente Andrés Manuel López Obrador, pues tiene visión. O sea, sí, podemos no coincidir en nuestro territorio. Podemos tener ideas diferentes, proyectos diferentes, pero de eso a que pueda ser utilizado como un pretexto para lo que está sucediendo afuera, para que lo involucres en los temas de adentro, eso no puede ser. Eso no puede ser. Y enfrentarlo, ¿de qué manera? A ver, México es un país libre y soberano. Tiene su constitución. No estamos de acuerdo porque no somos iguales con la corrupción que se implementó durante más de 40 años. Pero cuando atacan a tu país, como bien nos dijo el mejor presidente yo creo que hay dos muy buenos presidentes, Benito Juárez, sale el humanismo, sale la soberanía, salimos los mexicanos en defensa de tu país, porque nos ha costado mucha sangre. Y hoy hay muchos que no han visto esta transformación. Y como decía Benito Juárez, salimos a defender una soberanía porque entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Y además, malditos aquellos, dijo Benito Juárez, que traicionan al pueblo de México o que quieren convencer al pueblo con discursos y en los hechos son diferentes. Esos que hoy venden a su patria y que van a diferencia, nosotros salimos porque somos mexicanos solidarios y lo que le afecta a uno nos afecta a todos.
No hay coincidencias de proyectos y mucho menos de formas de ser. Por eso salimos en ese momento y porque tenemos un liderazgo con mucha visión, con mucho análisis, que es Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que se le reconoce esa voluntad en defensa de su país. Y lo segundo ahorita, ese fue el momento de Donald Trump en ese proceso. Y ahorita en este momento, a mí me parece que lo que dice la senadora es importantísimo. Son vendepatrias porque tienen deudas con ellos. Han vendido, privatizado nuestro país, intentado en temas de agua, el Tratado de Libre Comercio, que está a conveniencia, donde ellos lo aprobaron, el petróleo. En el 2015 estábamos recopilando firmas por las mal llamadas reformas de Peña Nieto, las estructurales, la del petróleo. O sea, dices, oye, no podemos permitir, esos son conveniencias porque hay intereses de ellos. Y ahorita, ¿cuál es el interés de este bloque que se dice conservador y que se dice oposición? Pues que no les afecte. Está saliendo a la luz archivos de este episodio tan triste de los Einstein, que tienes que decir, oye, ahí están involucrados. Y además yo sumaría algo más. Sumaría el tema de la calidad de dirigente que tenemos hoy día. O sea, una presidenta que se ha puesto, que no ha perdido la cabeza, pero ha defendido la soberanía del país y ha podido dialogar, ha podido hablar, ha podido conciliar. Sí, pero estás hablando de Peña Nieto. Sí, ¿Qué le puedes pedir a Peña Nieto? Pues, a comparación de la presidenta que tenemos hoy día, o sea, es la señora Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum. Claro, además... Yo los quiero interrumpir. A ver, el fantasma, ¿qué quiere? A ver. Muy tranquilo. Yo quisiera preguntarles a estas dos invitadasas que tenemos hoy. De repente en la izquierda hay gente, pues como que le flaquea la pata derecha y entonces como que se quiere recorrer al centro, y hay un discurso histórico del presidente López Obrador que dijo, este es un movimiento radical porque queremos hacer un cambio de raíz. Entonces, ¿ustedes son radicales o les incomoda y entonces mejor así como más modernito, más pragmático? ¿Cómo se define? Yo soy revolucionaria, pues. Solo que a veces hay que guardar las formas y a veces hay que ser muy institucional en la posición en la que nos toque, pues, ¿no? O sea, hace un rato decían, bueno, ¿cuál es la diferencia de ser parlamentario a ser ejecutivo? Ahí la tienes. Esa es la diferencia. Porque al final, cuando eres ejecutivo, pues al final tienes que gobernar para todos. Los que votaron por ti, pero también por los que no votaron. Y en el legislativo estás representando una lucha partidaria, ahí sí no hay manera. A mí me parece que depende de la posición en la que estés, pero revolucionario seguramente vamos a seguir siendo. Yo soy humanista, socialista, mexicano. Muy bien. Y además, qué bueno, decía el presidente, claro, que llegó a utilizar esa palabra de radical, pero es bien interesante, además ahora que uno ve, porque hay que decirlo con todas sus letras, prácticas fascistas que desafortunadamente se están replicando en estos momentos en el vecino país del norte. Había una pensadora, Hannah Arendt, que hizo todo un tratado en torno a las cosas terribles que hicieron los nazis en ese momento, y ella hablaba precisamente de la banalidad del mal. Y decía que el mal siempre es extremo, pero nunca radical, en el sentido de que los seres humanos, claro que somos buenos por la naturaleza, la maldad es la gran equivocación, como de esos equivocados que andan flaqueando ahí, que se dicen de izquierda, y que como que el tobillo derecho se les dobla para acá, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido yo me identificaría... Y otras cosas que no son el tobillo. Otras cosas también. No, yo creo que van a coincidir, que los aquí presentes, claro que somos... radicales en el sentido transformador. De raíz hay que transformar a la clase política, hay que buscar y procurar las mejores condiciones para las mayorías, para que todo mundo tenga salud digna, educación digna, puedan comer 3 veces al día, etcétera, ¿no? Buen vivir. Un buen vivir, exactamente. El buen vivir, el bienestar, que finalmente es el objetivo último de la política. Por eso es tan noble de veras el quehacer político cuando en serio se lleva a cabo por convicción, y no la politiquería que hacen algunos personajes que no vamos a mencionar en este momento, ¿no? Yo quisiera retomar rápidamente con eso también para escucharlos, porque además es muy importante decirlo, cómo esta oposición golpista es, y lo voy a decir con la palabra que me parece la más adecuada,
es miserable. Habla de una miseria que nunca se vio en esa primera bancada histórica ni del presidente López Obrador, a pesar de que había una corrupción rampante en el sexenio de Peña Nieto y que todos sabíamos quiénes lo estaban rodeando y los intereses tan oscuros que representaba y cómo estaban vendiendo en pedazos al país. En un momento tan difícil como ese primer triunfo de Trump y ante esas amenazas que era menos amenazante que lo que está ahora, la altura de miras de un estadista como fue López Obrador es salir a defender al país y salir a defender a quien preside la nación, aunque sea quien sea. Qué lamentable ver ahora esta oposición. No, me refiero ahora que porque además vean cómo es la vida y la historia. Ustedes fueron opositoras en ese momento y evidentemente no coincidían con ese gobierno, no apoyaban ninguna medida del PRI y sin embargo respaldaron al presidente de la nación porque no eran unas vendepatrias que iban a ir a la OEA o iban a ir a buscar a los senadores republicanos para pedirles intervención como María Corina Machado, ¿no? Por ejemplo, el caso de Venezuela. La migajera. Y fíjense cómo ahora da vuelta esta rueda de la fortuna y ustedes que son parte del gobierno, del régimen actual, por tu parte, Alicia, estar ahí dentro del partido con esta otra encomienda de enderezar, de no perder ese sentido originario del partido. Les toca ver cómo ahora esa oposición a los que ustedes defendieron en ese momento los atacan y dicen vengan a invadir, vengan a sacarlos, porque no les interesa a la gente, les interesan regresar a los privilegios, ¿no? Yo creo que para nosotros, bueno, en mi caso, es fácil porque siempre he creído, a veces hasta se comprende su naturaleza económica, soberbia, que rebasa las toallas de Marta Sagún o los las famosas toallas. Ellos da tristeza ver, de verdad, y mira que soy humanista, no me gusta referirme a otro ser humano de manera despectiva fea, pero es triste ver cómo una persona no puede vivir sin su comodidad. Piensan que todo va a estar así siempre y que sus herencias o su riqueza la tienen que heredar. Eso es triste porque finalmente decían las abuelas que uno en esta vida o llega solo, si no es con gemelo cuate, o te vas solo, te vas con un puño de tierra nada más. Pero México, estamos en política, estamos en un país, estamos en países donde se hicieron desde Grecia o desde las leyes, se reformó para poder vivir en comunidad y ser civilizados. Cada país tiene su autonomía. Se les olvida a ellos porque les gana el miedo a perder sus privilegios, ¿no? Y creo que ser protagonista de este cambio verdadero nos enorgullece porque es no perder los pies en el piso, es ser agradecidos con quien te puso en el lugar en el que estás para que representes a una comunidad o a un pueblo. Tú decías, nuestro partido o nuestro proyecto más bien de nación, y mencionaste a un gran personaje, a Gramsci, está inspirado en todo lo que él hacía parte de ese proyecto, y es cuando hablamos del humanismo mexicano, y es cuando hablamos de sacar al ser humano lo mejor de sí para poder ayudar a los demás. Estados Unidos tiene un gran problema inmobiliario, económico, su cultura, es algo fatal, hasta retrocesos en su educación. De salud. Cuando México ha puesto, claro, los programas sociales en beneficio de los estudiantes en la ciudad, tenemos desde el acompañamiento a la cuna hasta los universitarios. ¿Por qué? Porque quieres generar mejores seres humanos, mejores personas preparadas, el arte, la cultura. Hoy tenemos una ciudad que puedes ir a un Zócalo a escuchar desde banda hasta el grupo musical que los jóvenes pidan y tengan ganas de ir. Al residente. Las escuelas con instrumentos musicales. Estamos avanzando de otra manera, mientras ellos, el interés particular es la guerra y el petróleo para seguir haciendo armas, ¿no? Yo tengo curiosidad. No sé si tienes allí unas piezas de sorpresa. Veo ahí algo muy interesante. Es que ¿Qué nos va a sacar? les traigo una sorpresa. Les vamos a sacar unos trabajitos aquí. ¿Cómo que se van a reaccionar? Ahorita por allá lo van a ver ahí en pantalla, pero se las voy pasando así para que las vean y me digan qué les viene a la mente de todos estos buenos recuerdos. La vez pasada hablamos ahí de algunas gestas que les tocó combatir cuando estaban ahí en la oposición,
reclamarle a Peña, por ejemplo, la cantidad de periodistas que fueron muertos en su sexenio, por una parte. ¿Se acuerdan que les tocó también esta mal llamada reforma educativa, que una reforma más bien de corte laboral para atacar al magisterio y desprestigiarlo, y que no podían hacer realmente mucho desde la oposición, ¿no? La defensa, por supuesto, también del petróleo, lo acaba de mencionar Alicia. Yo recuerdo una intervención que todos se subieron a la tribuna y Rocío Nale les empieza a desglosar, les empieza a explicar de qué se constituye el precio, ¿no? Del petróleo, bueno, la gasolina en este caso. Fue tan lúdico, entonces pueden, ya les llegaste el corazón, la esperanza. Ya vi, buenos recuerdos, Bueno, pues aquí tenemos uno de ellos cuando hablas de los periodistas por callar la voz, ¿no? Sí. O sea, por callar lo que realmente querían expresar. Una lucha indudable que no se puede comparar hoy con lo que nos dicen que no hay derecho de réplica ni de voz, porque para eso están las mañaneras y para eso hay respuesta grande. Y aquí tenemos a una gran persona, Virgilio Caballero, Sí. un gran periodista, donde se le extraña, donde pues él fue el impulsor, el que más apoyó al periodismo y defendió el canal del Congreso. Periodistas auténticos. Cuando querían privatizar, porque querían los privilegios de tener nada más la iniciativa privada a la salud, ¿no? Y hoy no tenemos eso. Hoy se está mejorando, encabezado ahora por el camarada, compañero Martí Batres, que está rehabilitando hospitales, que está haciendo reformas para... hoy tenemos, conjunto con Infonavit, me tocó esa parte de poder reformar el Infonavit ahora. ¿Qué cambios tan importantes? ¿Qué nos hace recordar que de alguna manera, o qué nos hacen recordar que de alguna manera cuando ellos querían privatizar, hoy Andrés Manuel López Obrador y la doctora Continúa hicimos una reforma para que la jubilación, la pensión, no sea tan, pues... Sí, raquítica, ¿no? Sí. Raquítica como la pensaba la derecha o lo que hoy es oposición. Hoy realmente tenemos un mejor beneficio en la reforma Infonavit y la del ISSSTE para que la gente se pensione y se jubile realmente dignamente. Así y es. con un mejor salario. Nuestra inscripción al ISSSTE. Ah, sí, cuando nos inscribimos. Claro. Fueron juntas, ¿verdad? Juntos, sí, sí. Uy, es que había un proceso y no es tan fácil, van a tener que recibir. No, señores. O sea, si no se puede, entonces vamos a agarrar lo que no se puede en esos meses, porque a fuerzas teníamos que poner ese contrato de la privatización esta del seguro de gastos mayores, lo vamos a donar. Que lo pongan en las donaciones, porque no lo queremos el servicio, ¿no? No, fue toda una batalla. No, pero sabes que veo a compañeros y compañeras que de lucha de muchos años, que seguramente todavía están en el movimiento, en sus entidades y están haciendo patria, y algunos que ya se nos fueron, también algunos compañeros que ya se adelantaron todavía. No. Déjenme les digo que ya sé que ya pasamos este tema de las historias, pero tratamos de reunirnos cada diciembre, los más que podemos, y todavía nos hemos podido ver y reunir. Y recordamos todo esto, cada vez que nos vemos es como un tema generacional. Platicamos sobre sobre las aventuras que vivimos y cómo hoy vemos todo lo que hemos avanzado. Tenemos el grupo de WhatsApp. No, el original desde que... Qué maravilla. Sí, entonces, la verdad es que ver estas fotos, pues te remontan a toda una historia. Que no hemos cambiado, que seguimos ahí, que seguimos transformando. El segundo piso de la cuarta transformación es importantísima. A ver, te recuerda mi presidente. Oigan, fíjense que Raciel les trae otra sorpresa que a ver cuál va a ser su reacción. Pero antes de eso, yo quisiera decir algo políticamente, no sé si sea correcto o incorrecto. Generalmente yo suelo guardarme algunas de mis apreciaciones y opiniones, y me gusta más bien escuchar aquí a Raciel y a las personas que nos acompañan. Pero ahorita que veíamos esa fotografía concreta y que lo platicabas en el episodio anterior, Sandra, como claro que se puede servir al pueblo con un poquito menos, sin excentricidades, sin lujos, atendiéndose como la mayor parte de los mexicanos se atienden en el sistema público de salud. ¿Que hay que mejorarlo? Desde luego que hay que mejorarlo, pero no puede ser que se construya un privilegio para aquellos que son representantes populares porque tienen que estar por encima del pueblo. Y fíjense que yo en ese sentido, no sé, a ver, senadora,
lo suelto ahí si sirviera para adelante como alguna iniciativa. ¿Qué pensarían, por ejemplo, en torno, porque otro asunto muy importante, la educación pública, que además sirvió mucho el haber echado para atrás esta mal llamada reforma educativa, que también por ahí hay una fotografía con el presidente, ¿no? Ahí en el monumento, sí, defendiendo a los maestros en ese entonces. Sí, pero yo decía, a ver, la educación pública se ha recuperado, a los maestros se les respeta ahora, los derechos laborales se están tratando de reivindicar. Y por supuesto que también la gente se ha logrado quitar esta falsa idea de que lo privado es mejor que lo público, ¿no? Porque también el neoliberalismo nos quiso meter esa falsa idea. Y además ahora también aquellas personas que acuden a escuelas públicas de nivel básico reciben una beca. Pero, ¿qué pensarían, por ejemplo, de alguna propuesta en donde aquellas personas que son, por ejemplo, nada más el legislativo, si tú detentas un cargo legislativo y tienes hijos o tienes hijas, que tuvieras que estar obligado a que tu hija o tu hijo acudiera a escuela pública, porque creo que es muy importante recuperar la escuela pública, recuperar esa comunidad, que no importa si hay un niño que es más rico y otro que es un poco menos rico, pero que convivan y que precisamente se geste este humanismo, esta solidaridad, esta generosidad, y que no influya luego justo todo este asunto de separación y de desigualdad y de racismo y de clasismo. ¿Cómo ven esa idea? Está muy loca. Eso te está pasando por juntarte tanto con el fantasma rojo. El fantasma rojo ya se quería ir a tomarle el cerro del Chiquihuite y quitarle la señal a pliego. A ver, espérate, aguanta. Me está diciendo súper radical. ¿Sabes qué? Mira, es que parte de lo que hoy los programas sociales pueden ayudar es justamente a ir cerrando esta brecha. Y eso significa que habrá personas que puedan hacer una vida diferente con estos apoyos sociales. Y que entonces hay posibilidades para todos. De la que quieras retomar. O sea, hay posibilidades en una universidad de tal nivel, o hay de tal otro nivel, o las nuevas, o las que las que están creando, o las que ya existen. O sea, es decir, a mí me parece que a raíz de la llegada de estos programas sociales, puedes tener, sí, más oportunidades de diversificar inclusive tu propia forma o estilo de vida. ¿Sí me explico? O sea, no necesariamente, si tú te da para estar, yo estudié en la UAM Iztapalapa, por ejemplo, pero de Texcoco a Iztapalapa, pero yo tenía la UAM de Texcoco. Yo decidí irme, y además allá también se estudiaba, había la carrera de ciencia política, que fue lo que estudié. No, yo dije, yo me voy a la UAM. Y las son públicas. Exactamente. ¿Sí me explico? Sí. Es un tema de elección. Sí. Entonces, pues con estos programas creo que sí vas cerrando brechas, porque tienes más posibilidades de que puedas estudiar en donde a lo mejor o es más cercano, o tienes más empatía, o de ahí salió la familia. Claro. O sea, una serie de situaciones que vas topándote en el camino, ¿no? Pero siento que sí, digo, a nosotros, a mí, me hubiera encantado tener una beca universitaria, pues claro. Sí, justamente No. esta parte que comentaba Alicia, ¿cuánto se destina realmente a los programas sociales? Casi el 2% del presupuesto. Magnificado o dimensionado dentro de todo lo que es el presupuesto no es mucho, pero escuchamos mucho esos comentarios de gente detractora o gente que simplemente no está tan empapada del tema. Es que ¿por qué le dan dinero se los van a gastar en caguamas? Sin entender que realmente el apoyo está. ¿Por qué? Porque es atender a las causas, lo repetía mucho el presidente López Obrador, pero lo que se haga con ese dinero ya va a ser responsabilidad del que lo esté recibiendo, y en esa responsabilidad va a haber muchísima gente, muchos que como nosotros en su momento padecimos el transporte, las desmañanadas, todo. Vamos a aprovechar, o esa gente va a aprovechar ese dinero para realmente enfocarse en lo que tiene, que es una oportunidad en ese momento. Va a haber gente que no lo aprovecha así, pero si le estás dando el mismo piso, la misma oportunidad que vecino. Exactamente. Y ya, ¿no? Sí, y yo coincido, pero yo también diría una parte. Es un temor enorme por parte de la oposición ahora, que la gente pueda tener derechos, no privilegios, derechos. Privilegios los tuvieron ellos, con las pensiones a los expresidentes, con la Casa Blanca, con todo lo que lograron querer privatizar. Cuando decimos el segundo piso de la cuarta transformación, va incluido todo lo que estamos hablando ahorita.
No nada más los programas sociales, estamos transformando las escuelas. Ya se reformó la educativa y se están transformando escuelas para que tengan un mejor acceso. No es una mala idea de tu iniciativa, pero también quiero decir que ojalá eso cambie. No va a cambiar. Lo que tenemos que cambiar es que teniendo ya una estructura esté mejor, que las bancas, que el presupuesto de las escuelas llegue, que los niños tengan una mejor calidad de vida, de escolar, que realmente los padres de familia, un niño puede estudiar en la mejor escuela primaria o secundaria o universidad, pero que llegue a ella, no que se trunque su carrera porque no puede comer, porque no tiene para el transporte, porque tiene que ayudar a su casa. Y entonces eran en ese momento para los de la oposición, pongámosle un nombre, los ninis, ¿no? O sea, esa forma de hacer peyorativo todo lo que para ellos sus hijos eran privilegios y no tenemos derecho a que nuestros niños en escuelas públicas tengan mejores condiciones escolares, me parece absurdo. O sea, creo que hoy todo se tiene que hacer y construir y seguir construyendo en ese segundo piso de la cuarta transformación, lograr que las reformas ayuden, que un presupuesto venga de un Congreso que realmente venga, si no etiquetado, pero sí para ese beneficio, dirigido a la situación más necesitada de nuestro país. Eso hace y ha demostrado que tengamos hoy nuevamente una economía, sacarle la pobreza, mejores obras, mejores espacios. Falta mucho que hacer, sí. Fueron 40 años y sabíamos que no, y no es hablar de cuánto tiempo y que nosotros necesitamos 40 años, pero sabíamos que no íbamos a estar en pétalo de rosa todo, pero se han hecho grandes cosas. Y eso no se puede dejar de, no es presunción, sino dejar de decir. Necesitamos seguir con el apoyo del Congreso, de la gente, que se entienda lo que los medios de comunicación no se atreven a decir por temor a perder sus privilegios, que ya los perdieron, ya el PAN no se afilia a nadie, lo va a perder pronto, digo, el PRD ya y más, pero el PAN ya nadie se quiere afiliar, qué pena. Pero bueno, pues es lo que la decisión del pueblo de México ha hecho, y yo creo que en ese sistema, en este tema del sector salud y de los privilegios, es para todos. Tú tienes mejores escuelas, mejores niños, tienes mejores espacios comunitarios, una colonia, banquetas, calles pavimentadas. Caramba, o sea, ¿cuál es el mayor problema de nuestra ciudad o nuestro país? La movilidad y un problema de salud mental. Si nosotros no cuidamos la movilidad como lo estamos haciendo en el Estado de México, aquí en la ciudad, en áreas metropolitanas que se está haciendo el cable bus, eso, la gente sigue teniendo el mismo problema de salud mental. Y eso lo está haciendo el movimiento, eso lo está haciendo los gobiernos de Morena, atendiendo eso, porque lo que a diferencia hacen los que se quieren seguir sintiendo privilegiados, es seguir teniendo niños entretenidos con plataformas donde ya vimos que no son nada seguras para nuestros hijos, en donde un celular no es indispensable y es mejor un libro, donde hoy un fondo de eso entrega más de, un fondo de cultura, perdón, entrega más de 2 millones de libros gratuitos, donde tenemos ferias de libros y donde está comprobado. Hay diagnósticos, hay muestras de consultas donde tenemos más mexicanos viviendo. Y eso es una maravilla. Claro. Oigan, pues perdón, Vamos ya para ir cerrando, es un placer escucharlas. Podríamos estar aquí 2-3 horas y estoy seguro que las personas que nos siguen están encantados, pero que quede la invitación abierta para que regresen una y otra vez. De verdad, yo sí les quiero decir que nunca serán suficientemente recompensadas por estar aquí, porque además hay que decirlo, tienen responsabilidades importantes, secretaria general de Morena en Ciudad de México, senadora Sandra Luz. De verdad, y lo reitero, lo vuelvo a decir, nunca serán suficientemente recompensadas. No hay un pago por estar aquí. No hay, bueno, les ofrecimos cafecito, faltaba más que no, ¿verdad? Pero es ahí donde uno se vuelve a sentir apapachado y sabe que el movimiento está en buenas manos, en personas como ustedes. Y para cerrar, por favor, la sorpresa. Yo quiero preguntarles, les quiero remontar al 2018 en el primer momento viral de mi cabecita de algodón. Y mi compadre que se volvió tendencia porque emuló a Luis Miguel en La Incondicional, ¿qué les evoca? ¿Qué vivieron exactamente en ese momento cuando Porfirio le quita la banda? Bueno, no se la quita. ¿Sabes dónde estaba yo? En ese momento, en carretera,
porque parte de las condiciones que teníamos, que me tocó trabajar en Poza Rica, Veracruz. Este mismo día tomó protesta mi primer presidente municipal de Morena en Poza Rica. Y yo me fui con él. Y esto me tocó verlo en el celular, en camino. O sea, fui a Poza Rica y traté de llegar lo más que pude para ver ese momento. Hombre, yo lo que te podría decir ahí era, de verdad que creo que somos buenos mexicanos, ¿no? Porque primero es esta parte de la emoción de ver un presidente con la banda presidencial que añorábamos después de tantos fraudes y el voto por voto, casilla por casilla, ver un presidente con la banda presidencial. No es lo que hablábamos hace un momento de decir que se lo merezca una persona. Era la banda presidencial del pueblo de México como la banda presidencial de la doctora Claudia de las Mujeres. Por cierto. Esa banda presidencial, al verla ahí en ese momento, era un orgullo, por supuesto, porque el trabajo, las ampollas, el calor de Veracruz, el frío y la helada de Chihuahua, el calor pasional de los de Chiapas, de las comunidades indígenas, para decir, a ver ustedes por qué llegan como Morena, todo eso lo ves reflejado en ese gran momento. Pero además, el rostro de Peña Nieto justamente está en la foto. Un premio a ese fotógrafo. O sea, fue ese fotógrafo, no, hay que darle un reconocimiento. Creo que no tenía cara, por primera vez veo un mexicano, por eso digo que somos buenos en reconocer que tenía vergüenza. Y la frase, cambio de rumbo. Sí. O sea, esa frase de cambio de rumbo es lo que hoy estamos logrando entre todas y todos, con ustedes también. Que no se con todo eso de público que les va a ir muy bien y que saben perfectamente que juntas y juntos, construyendo, lo logramos y podemos hacer cosas mejores. Ahora sí, para el cierre. Gracias. El segundo momento más icónico. No, hombre, esas emocionantes. ¿Qué sigue para las La mujeres? llegada de las mujeres, la reivindicación de las mujeres, el empezar a romper el techo de cristal, que se veía imposible, donde decían que las mujeres no sabíamos gobernar. Pues hoy déjenme les digo que por lo menos en el Estado de México hay grandes presidentes municipales, hay una gobernadora, la maestra Delfina, y ya hay una presidenta de la República. Y dirigencias, la dirigenta es, bueno, secretaria general del partido aquí, dirigencias estatales también, la dirigencia nacional del partido, ¿no? Es tiempo, mujeres, yo estoy convencido de eso. Y las niñas, ahora sí los voy a interrumpir. Sí. Que las niñas ahora están creciendo en un país donde ven una presidenta que defiende la soberanía, que lucha por las mujeres y que pone la vara muy alta porque el presidente, que el líder social de este siglo, a ella le enseñó toda esa escuela política que ustedes tienen. Entonces, ojalá que regresen y aquí les seguimos dando vuelta al lado de Gillo. Yo lo que podría decir, queridas compañeras, compañeros que nos escuchan por ahí, efectivamente la frase se volvió viral y el sentimiento en el corazón mucho más. Lo que yo podría decir es lo que ella ha dicho. No llegó una, llegamos todas. Las que ya no están, las asesinadas, las desaparecidas, las que lucharon y las que estamos aquí para seguir logrando la transformación con ella. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos una vez más. La invitación abiertísima. Yo encantado de tenerlas aquí. Si se pudiera quedar 8 días, cada 8 días. Tendríamos tema de qué hablar. Nos faltó. El segundo piso de la cuarta transformación está caminando. Todavía tenemos proyecto. Gracias. Muchas gracias, Raz. Gracias. Acuérdense, estos momentos representaron burlas y burlas por décadas. Y ahí están los resultados. Aquí están ellas. Ellas fueron este parteaguas en esta columna vertebral que se empezó a construir a partir del 2015 y se consolidó en 2018. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.